Vamos a hablar de las diferencias entre la comunicación oral y la comunicación escrita. Fijaos, en principio no hablamos igual que escribimos. Es más, si lo hacéis, pues tenéis que empezar a cambiarlo. Vamos a centrarnos en cuáles son las diferencias. Fijaos, lo que nos cambia de la comunicación escrita a la oral, si os fijáis, es el código y al mismo tiempo es el canal. Es decir, en la comunicación oral, cuando hablamos, pues todo lo que decimos va a través de las ondas sonoras, a través del aire y llega al oído del receptor o receptora. En cambio, en la comunicación escrita, si os fijáis, utilizamos letras que forman palabras y a su vez oraciones que pueden ir en un medio como puede ser el papel o puede ir en un medio como puede ser el correo electrónico, el móvil, etcétera. Pero en todo caso, el estilo va a ser diferente al que utilizamos al hablar. Bien, vamos entonces con esas diferencias. En la comunicación oral puede decirse que la comunicación es inmediata, puesto que tanto el emisor como el receptor comparten el mismo lugar. Por tanto, uno puede intervenir, es decir, el que era receptor convertirse en emisor y viceversa. Y si en algún momento el receptor no entiende al emisor, le puede preguntar qué es lo que quiere decir con lo que ha dicho. ¿Qué sucede en la comunicación escrita? Que es diferida. ¿Esto qué quiere decir? Que el mensaje se recibe un tiempo después de haber sido realizado por el emisor. Por tanto, no es posible interactuar con la persona que envía el mensaje. Por ejemplo, si nosotros leemos un libro, no podemos interactuar con el escritor o la escritora que lo ha realizado, ni preguntarle qué es lo que quiso decir al publicar esa novela sobre ese tema, ¿no? ¿Qué sucede? Que actualmente tenemos medios en los que utilizamos la comunicación escrita, en los cuales sí es posible interaccionar con el emisor en tiempo real. ¿Qué ejemplos doy? Por ejemplo, el chat de WhatsApp o cualquier otro tipo de chat. En ese caso estamos utilizando el lenguaje escrito, pero podemos interactuar en tiempo real con la persona que emite el mensaje y preguntarle sobre ese mensaje. Sería pues una de las excepciones, ¿no? Bien, otra diferencia. El mensaje en la comunicación oral es efímero, es decir, no se conserva. Todo lo que una persona dice, en principio, no se tiene por qué conservar para la posteridad. Y tú puedes corregir lo que vas diciendo si te equivocas. En cambio, en la comunicación escrita, el mensaje es perdurable. Esto quiere decir que lo escrito puede permanecer en el tiempo. Pues, por ejemplo, una carta, un libro, un manuscrito de la Edad Media, una tablilla de arcilla de la civilización mesopotámica, eso perdura en el tiempo, o un grafiti que realizaron en la ciudad de Pompeya en un muro que daba al anfiteatro, por daros algunos ejemplos, ¿no? Bien, alguna excepción que os puedo comentar es en la comunicación oral, si lo grabamos, pues un mensaje de audio en el móvil, en ese caso no sería efímero, sería perdurable. Si esa persona no lo borra, lo puede conservar también para la posteridad, ¿no? Eso es una excepción que os puedo decir. Bien, otra diferencia entre la comunicación oral y la comunicación escrita es que en la comunicación oral el lenguaje no verbal es muy importante. Es decir, los gestos, el tono de voz que utilizamos, las miradas, el cómo nos movemos, la cercanía con el interlocutor. Todo eso no solo nos ayuda, sino que influye en el significado del mensaje. Un gran porcentaje del significado del mensaje que emitimos está relacionado con los gestos, el tono que utilizamos, los gestos que ponemos en nuestro rostro, ¿vale? Puede cambiar totalmente el significado del mensaje. Pensad que una misma oración, si tú lo dices con ironía, puede pasar a significar lo contrario. Imaginaos un día que está lloviendo y alguien dice, menudo día más bueno hace. Evidentemente, el tono nos indica que está utilizando la ironía, por tanto tenemos que quedarnos con un significado opuesto al que está diciendo literalmente.
Bien, con respecto al lenguaje no verbal, cuando escribimos es menos importante. Y diréis, claro, pero cuando escribimos no utilizamos gestos, ni tonos de voz, ni miradas. Cierto, pero ¿cuáles serían los ejemplos que os puedo dar utilizados en el lenguaje no verbal? Perdón, utilizados en la comunicación escrita. Pues fijaos, cuando en un libro encontramos partes subrayadas o en negrita o imágenes, se trata de ejemplos de lenguaje no verbal utilizados en la comunicación escrita. Y además os puedo dar algún ejemplo o excepción más también en relación con los WhatsApps. Pensad en cuando utilizáis emoticonos, pues una carita sonriente o otros que podéis pensar. Bien, en ese caso son ejemplos de lenguaje no verbal, puesto que ya veis que no son palabras. Entonces puedes poner una carita triste o una carita enfadada, todos esos son gestos que estás introduciendo en tu mensaje y que poseen un significado, sobre tu estado de ánimo, por ejemplo. Bien, y por último, fijaos en otra cuestión muy importante. En la comunicación oral tenéis que tener en cuenta que cuando hablamos generalmente es algo improvisado. Es decir, cuando salimos de casa no planificamos lo que vamos a hablar con la gente, ni el orden que vamos a seguir, ni las palabras que vamos a decir, etc. Por lo tanto, se trata de un tipo de lenguaje totalmente improvisado. Las ideas pues aparecerán desordenadas, la sintaxis y el vocabulario no van a ser muy complejos. Hay excepciones, por ejemplo, si tú vas a dar un discurso, pues en ese caso sí que lo vas a planificar, no vas a improvisar, pues vas a traer todo memorizado o las ideas ordenadas. O si va a ser un debate, en ese debate puede haber cierto grado de improvisación, pero también lo vas a preparar, pues se me dicen esto, yo contestaré lo otro, de esta manera, etcétera. Es decir, que se trata de comunicación oral, pero en ese caso sí hay cierta planificación. En la conversación que tenemos todos los días, evidentemente, predomina la improvisación. Bien, en el mensaje escrito generalmente predomina la planificación. Tú cuando escribes tienes que tener un orden y lo repasas, cuidas el modo en que organizas las ideas, las oraciones, el vocabulario es más complejo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que también os puedo dar algún ejemplo de comunicación oral donde predomina la improvisación. Otra vez volvemos a la mensajería instantánea, como puede ser WhatsApp. En ese caso, en el WhatsApp, pues tú no planificas, es decir, tú improvisas sobre la marcha en función de lo que te van diciendo, vas respondiendo. Por tanto, ahí no vamos a encontrar ni oraciones complejas, ni un lenguaje elaborado, ni un vocabulario muy complejo. También predomina bastante la improvisación. No sería un ejemplo de lenguaje planificado. Bien, espero que todo esto os sirva de ayuda y lo hayáis entendido bien. Si no es así, lo comentamos en clase. Un saludo para todas y para todos.